Bueno, ya estamos nuevamente al aire y comunicados con el amigo Roberto Yáñez. Hola, Roberto. Hola, Carlos, ¿cómo anda? Buenas noches a todos, a los oyentes, a todos ustedes. Y escuchando, ¿cuántas preguntas le digamos no al señor, al chileno, el doctor, que recién hablaba? Es verdad. ¿Cuántas más le haríamos? Pero nunca nos da el tiempo. Sí. Muchas razones, ¿no? Preguntas que uno se hace y siempre tiene uno siempre una observación, una teoría, ¿no? Claro. Estuvo muy bueno. Interesante. Interesante también que los científicos se abran un poco, ¿no? A teorías, por lo menos que las tengan en cuenta. Bueno, antes estaban muy negados. Claro, las descartaban de movida. Claro, cada vez se va expandiendo más, y como yo siempre digo, cuando se inventó la cámara de filmación o una máquina fotográfica, ya el mito pasó a ser realidad. Claro. Porque el fenómeno está, uno lo captura con la cámara. Claro. Y el resto uno, pone teorías o suposiciones. Claro. Bueno, estamos con Roberto Yáñez, que él hace muchos años que está detrás del fenómeno OVNI. Yo creo que más de 60 años desde que tuviste tu primer avistaje y te empezó a interesar saber qué había detrás de esto, ¿no? Fue por el año 56, más o menos. Ajá. Y esto fue en febrero. Y yo vi un aparato. Era como la forma de un huevo y grande como un colectivo, pero nada más que lo vi a 50 metros. Estaba con mi padre. Año 56. Eso es lo que siempre digo, toda persona que ve algo es como que se te prende el chip. Claro. Y por más que vos lo quieras dejar al tema, solo volvés. Porque es algo que no es inexplicable. ¿En dónde fue? Esto fue viniendo de Paysandú. Mi viejo tenía una pequeña empresa de camiones chica y yo lo acompañaba porque en febrero allá eran las vacaciones del colegio y es carnaval, y en febrero es también la temporada de cosecha de trigo, maíz, girasol. Esto es en Uruguay. Paysandú, Uruguay. Uruguay, sí. Para Uruguay, los que no son de Argentina, Paysandú es una localidad de Uruguay. Sí, toda esa zona, Esteban. Y justo vi el aparato ese, donde siempre explico que te queda marcado y el silencio que ocurre, un olor especial y el color. Y eso no se te borra nunca más. ¿Qué color tenía? Es un color gris, aplomado, no tiene brillo. Sí. Y no le vi ventana, no le vi nada, era una cosa lisa, tirando como un terciopelo, pero no es algo que trato de imaginarlo como era y es así. ¿Y hiciste algún dibujo? No, nada, no es liso, lo que vi era liso. No, digo, si vos lo dibujaste. ¿Lo dibujaste vos alguna vez? Sí, pero es la forma de un huevo, nada más que yo no le vi si tenía plataforma de aterrizaje o algo porque estaba entre el maíz, entre el trigo. ¿No viste si tenía patas? No, nada. ¿Y cómo estaba? ¿Horizontal o vertical? No, horizontal, que yo he visto otros casos que está vertical. Bueno, el de Loni Zamora, creo que sí, el de Loni Zamora. Un caso en España. Él lo vio vertical. Yo lo que me queda también grabado es cómo volaba, porque después con el tiempo que uno va aprendiendo la fuerza aerodinámica, yo hice un poco de piloto de avión, pero así, aficionado nada más, uno va calculando velocidades, cómo vuela un avión, y esto que uno a veces dice, yo estoy en la mecánica, ponerle, y los autos de carrera tienen un estilo aerodinámico para vencer el viento, en fin, la penetración. Esto voló de costado, no vuela de punta. Ajá. Voló de costado.
porque en el momento que yo me di vuelta, que había cruzado el alambrado, había ido al alambrado, lo vi y no sé qué es lo que te pasa, que yo me di vuelta como volviendo para donde estaba papá con el camión y me dice, ¿qué le pasa? Me dijo, de repente él me dice, mira, miro hacia arriba y pasa. Arriba mío habrá pasado 30 metros más o menos, y era de costado, pero liso. Es decir, no viajaba de punta, iba de costado. De costado. El cual largo era, se iba hacia adelante. Sí, sí, de costado. ¿Y olor? ¿Qué olor sentiste? ¿Cómo? ¿Olor? ¿Sentiste algún tipo de olor? Bueno, en el momento era un silencio total. Sí. Porque yo siempre digo que el campo, afuera en la campaña, yo nací prácticamente en el campo. Sí. A la mañana tiene un olor, un ruido, a las 12 tiene otra y al atardecer tiene otro. Ajá. Que muchos hablan del atardecer, el canto del grillo, cuando viene la fresca, un montón de cosas. Y esto fue entre las 2 y las 3 de la tarde, en pleno sol. Sí. En pleno, te estoy hablando hace 65 años atrás. Y las rutas eran de tierra, nada que ver con como son las rutas ahora. Claro, y lo viste de día, con el sol. Sí, lo vi, sí, en pleno sol. Y es un silencio total. Y el olor que yo aspiré, que respiré en ese momento, que después con el tiempo, a los 15, 20 días, que lo seguía teniendo, es como un olor, no a menta, sino un olor a pino, fuerte, que queda adentro en el cuerpo. Y después el silencio no se escucha absolutamente nada. En ese momento no te das cuenta, pero después cuando es como que se activó todo, estás adentro de algo, es un silencio total. Bueno, eso del silencio total ocurre en muchos casos, muchos testigos cuentan eso. Lo único que sentís es la respiración, es como que vos estuvieras adentro de un envase. Sí, es como que forman algún tipo de escudo electromagnético o algo de eso. Sí, no lo sé, pero eso te marca y te queda. O estás en otro plano en donde vos estás interactuando con el objeto, con el fenómeno, y todo lo demás no lo ven. Eso también puede ser. Y claro. El olor que vos decís a pino, vos sabés que en los pinos y en las orillas del mar es el único lugar donde hay ozono, oxígeno 3, oxígeno más puro. Solamente lo tienen las coníferas y el yodo en las orillas del mar. Y vos decís que sentiste olor a pino. Claro, yo he pasado por todos esos momentos de estar en el mar, el pino, y sin embargo notás la diferencia del pino, el olor al pino, y el agua, el olor al mar. El mar tiene un olor. Y el viento cerca del mar tiene el olor al mar. No, esto no. Esto es como que vos aspiraras solo eso. Sí, una especie de ozono. Vos sabés que cuando fuimos a investigar a Cutralcó, los testigos nos decían que los colores que habían visto del aparato no los habían visto en la Tierra. Claro, te queda, porque yo después trataba de ver algo parecido, pinturas, plomo, lo que vos quisieras. No, es algo especial que te queda en el ojo. Y después notás a diferenciar con el tiempo, porque después yo he visto fotografiado, no el mismo aparato, pero algo parecido, y vos tomás los tiempos y las velocidades, se mueven de otra manera. Y los va diferenciando. Te vas dando cuenta que es algo raro. Cuando vos viste que pasó por encima de ustedes, después, ¿tomó velocidad o no iba ligero? No, se va normal. Se va normal y se perdió así como en la espesura de la plantación, y era como un terraplén que vi, se fue. Lo vi
200, 300 metros, hasta que se perdió lejos. ¿Tu padre Pero son vio lo cosas- mismo? Mi viejo lo vio y después lo vio 2 veces más. Ah, Porque él me dijo, viniendo por otra ruta, me dice, hoy vi el aparato que vimos los otros días. Y esa vez me dice, y dejaba una estela de humo. sí. Y después estando en un granero descargando, también lo miró hacia arriba así y lo ve pasar. En Anda. esa época, porque después uno empieza a acumular historias, fechas y cosas, y todo ese caso después viene el caso de la estancia de Aurora. Ajá. La estancia de Aurora comienza en el 60, 62, y Sí. lo más fuerte fue 65, 66, Sí. 67, donde va mucha gente y hubo más avistaje, Sí. se vio muchos lugares. Entonces uno empieza a enterarse de historias. Claro. Y justo también en esa altura más o menos donde está Jun, Nuevo Berlín, Frei Bento, todo eso es donde cae el avión también de Lapa, Del Lapa, sí. de Lapa. La estancia de la Aurora es en Salto, Uruguay. En Salto, está entre Salto y Paysandú, Salto y más Paysandú. tirando a Salto. Claro. Y ahí en Salto y más arriba Artigas ha habido caídas de meteoritos, ha habido Sí. caídas de aviones de la Fuerza Aérea Uruguaya en aquel entonces. Después hubo avistamientos para el lado del centro de Uruguay, donde hay una represa, la represa Rincón del Bonete, muchos se conocen por Paso de los Toros. Ujú. Después seguís para arriba, ya viene Brasil, en Brasil ha habido casos. Entonces uno empieza a hacer apuntes de esas historias, esas trayectorias, tenés corredores por el río Uruguay y un corredor que viene de Brasil y pasa por Victoria, o fíjate lo que es, Ajá. donde ha habido una casuística importante a partir de, ya te digo, del año 65, 70 hasta la fecha. Siempre por Victoria Entre río. Ríos. Trayectorias por el río de la Plata, pero muchísimos. Sí. Interesante. Partiendo más o menos de la bahía San Borumbón, Sí. ya Ahí. de mar, vamos a decir, seguís esa trayectoria y venís por el río Uruguay. Tenés de los dos lados. Tenés Gualeguaychú, que ha habido casos en Gualeguaychú, tenés Colón, que ha habido casos en el Palmar de Colón. Sí. Seguís más arriba, Concesión, ha habido casos en Concesión del Uruguay. Sí. Es todo un corredor El corredor que va por el río Uruguay, por el río Uruguay. Muchos casos. por esa y, zona. y después viniendo por, ya te digo, en el año, hace 4 años hubo un caso muy importante ahí en la represa Rincón de Leonet. Está en el centro del Uruguay. Ujú. Hay un lago artificial muy grande, una represa, de Paso de los Toros se llama, y ahí ha habido un campamento de pescadores donde vieron unas luces y uno de ellos le hizo seña con una linterna y las luces se le vinieron. Se asustaron, dejaron todo en el monte. Sí. Uno de los últimos casos, hace más o menos 4 años de esto. Hace poco. Sí, Ajá. Y se le vinieron las luces encima y salieron corriendo. claro. Y vos vuelta a vuelta vas a Uruguay y te enterás de casos, ¿no? Sí, tengo conocidos que se dedican a ¿cómo se llama? También en la investigación. Ah, mira. Todo lo que es la costa del Uruguay, hay en Frei Bento, en Bodega Los Ranchos, que está en un lugar que se llama La Boca Falsa. Sí. Todo eso ahí siempre hay casos, luces. Ujú. Las famosas luces malas que le llaman en el interior. Claro, sí. Interesante. Y después investigaciones de parte mía, mucha gente para el lado del Uruguay, gente de estos destacamentos de policía. Eso entonces cuando yo investigaba, que salía hace un par de años. Sí. Y a ver, yo hacía deporte y hacía ciclismo, y siempre cuando iba en bicicleta, esos caminos de tierra y eso, pasaba por un destacamento y siempre había un policía parado. Y de repente paraba algún camión y decía, tengan cuidado que pasó un grupo de ciclistas más adelante, porque era tierra todo.
Y a veces parábamos, y nos poníamos a hablar con el policía ahí, y nos contaba. Ya ahí yo le preguntaba, ¿usted no ve luces de noche? Y sí, alguno contaba, sí. Había uno que contaba que dice que él veía como que era una calecita, que estaba parado así a lo lejos. Y así un montón de casos. ¿Calecita por qué? Porque giraba. Él veía que giraban las luces. Claro. Estaba sentado así en el campo. Luces de colores que giraban y claro, era algo parecido a una calecita. Era una calecita así de luces de colores. Y después tuve un señor, yo tenía un amigo, Nolés de apellido, y este señor era sereno de un campamento de día y obra de la ruta. Sí. Y entonces el destacamento que formaban era como una cancha de fútbol, pero más chica. En una punta se ponía todo el combustible. En otra parte estaba la herrería, en otra parte estaba la maquinaria. Y a un costado había como una casilla con rueda, que eso se llama California. Y ahí estaba el sereno. Sí. Y él, una noche, como a las 12 de la noche, la 1, no se acuerda bien, pero era bien, y había luna. Él dice que sintió como que golpeaban unos tenedores o algo de acero. Y se asoma por la puerta de esa casilla y ve forma ovalada como un cigarro así, pero negro, no tenía luz en nada, parado parado en el centro de todo ese campo, así de esa parte donde estaba el combustible y todo. Y no tenía luz en nada, y estuvo serenito ahí, y él contaba que en esos lugares siempre tienen muchos perros que aparecen ahí, sí. Perros malos, así que estaban de sereno, que quiera. Ninguno se despertó, ninguno ladró, nada. Y ese aparato dice que estuvo más o menos media hora ahí arriba, suspendido ahí arriba. Y él estaba acostado en la cama, que era un catre, me contaba, y cada tanto asomaba la cabeza por la puerta y lo miraba y estaba parado eso. Wow. Y llegó un momento que vio cómo se alejaba, subió hacia arriba así y se alejaba. Pero ni un ruido, nada. Silencioso. Y era todo oscuro, no. Lo único que se podía ver lo veía por la luna, que había luna bien clarita. Acá Ricardo, mi compañero, te quiere hacer unas preguntas. Un gusto, sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, acá tenemos no sé si decir oyente, un oyente que nos mira por YouTube. Cristian Rowe nos pregunta, o nos dice que te preguntemos si la experiencia que vos tuviste te resultó algo familiar. No me explica mucho más, pero me dice, ¿te resultó algo familiar como me sucedió a mí? No, el familiar después se le transforma a uno. Sí. Porque convivís con esa experiencia. Continuamente. Yo tengo, como Carlos tiene también una biblioteca gigante, llegó un momento que me empecé a regalar libros, digo, ya está, es como que ya me cansé de algo así, pero llega un momento que volvés, porque de repente te encontrás con un amigo, con otra persona, lo escuchás hablando del tema y te vuelve de vuelta la sangre. Y no, es algo que yo siempre digo, algo tenemos en el gen. Nosotros días tuvimos una reunión y le decía a otro señor, digo, nadie nos convoca, nos reunimos y nos encontramos solos. Es algo que lo traemos adentro, se te despierta ese chip, que no sabes cómo explicarlo, sí. Y seguís con el tema. Claro, sí. Yo digo que es como un virus, ahora que está de moda el virus, es un virus que te atrapa y no te deja, como decís vos, podés salir, decís, bueno, basta, no quiero saber más, y después volvés de vuelta. No hay forma. Sí. Él habla de que tuvimos una reunión en Café UFO Pilar el sábado pasado en Delviso, frente a la estación de Delviso, acá en provincia de Buenos Aires, acá cerca de General Rodríguez. Y bueno, hubo varias gente, varios investigadores y varias personas que dicen haber tenido algún tipo de experiencia. Y vos fíjate una cosa, que había una señora que llegó un poco tarde, no se escuchó a muchos ahí, a todos les mandó saludos, pero a uno los escuchó hablar y todo, la señora se emocionó y se puso a llorar. Sí.
es algo que es inexplicable. Sentía que, digo yo, suponiendo, sentía que alguien podía explicar con palabras por ahí algo que le ha sucedido, alguna vivencia propia. Claro, pero hay una cosa, a mí también me sucede. Sí. Y no lo sabes por qué. Y aparte de en ese momento que vos tenés la evidencia, sea como sea, te van sucediendo cosas en la vida. Uh-huh. Entras como a adivinar, a preservar, solo, sin que vos hagas un esfuerzo, que vos quieras estudiar algo, no, solo vas presenciando cosas. Es decir, que tuviste algún tipo de premonición después de eso en tu vida. Sí, muchas veces, sí. Me venía solo a la cabeza, va a haber un accidente, decía yo. Un día estoy con mi mamá, mi hermana, todo eso, y le digo, se va a morir un presidente. Y me dice, ya empezó esto con la locura. Pues me hacían el loco, así por hablar esas cosas. Sí. Y se murió Kennedy, y lo matan. Y ante todo eso había tenido un amigo, yo estando en Uruguay, y dice, voy a ir a la Argentina, voy a ir a Córdoba. Le digo, no vaya, va a haber un temblor de tierra, un terremoto. Y después lo vi como los meses, me dice, ¿cómo adivinaste? No sé, te sale. Después con el tiempo lo fui perdiendo. Ajá. No te das cuenta y bueno, pero son cosas que te quedan. Bueno, cosas que te suceden. Eso lo hablábamos el otro día, de que la mayoría de los testigos después desarrollan algún tipo de fenomenología, ¿no? No sé si lo desarrollan o es como que o lo despiertan. Se te activa. Claro. Lo despiertan. Sí. Hay algo claro. que quizás en el fenómeno te activa eso que quizás lo podemos tener todos. Y yo como se había pensado, digo, qué lástima, no lo aproveché, a ver cómo lo podía seguir utilizando. Claro. Pero quizás el conocimiento no lo tenemos claro cómo es. Claro. ¿Seguís esperando de alguna forma que vuelva a suceder? ¿Tenés ansias, digamos, de que se repita? Y lo otro que yo te quería explicar hoy, ya no le tenés miedo. Trato de verlo, lo he visto, lo he filmado luces nada más, o cosas que no son avión, porque vos llegás a un momento que te das cuenta la velocidad de un avión, cómo se mueve y hasta la distancia. Yo he tenido oportunidades últimamente estoy atrás fotografiando la luna. Con todo esto de la epidemia, tuve 2 años, 1 año y pico, y estando en mi casa yo trataba de seguir la luna. En la luna suceden un montón de cosas, que muchas cosas te ocultan y no te quieren decir. Pero he visto formaciones de cráteres nuevos, y te das cuenta cuando un cráter es un impacto que deja alrededor muchas secuelas en el terreno. Hay algunos cráteres que no son impactos, son muy perfectos, redondos, y tienen una terminación en el orillo. Y he fotografiado cráteres que tienen como una tapa. He fotografiado torres y estructuras cuadradas, que no son formaciones lunares. Que no es algo, digamos, natural. Normal, dentro de lo que, por lo menos yo conozco de lo que es la luna, que te informan, te pasan muchos videos, muchas cosas. Y he filmado, he fotografiado, tengo filmaciones, pero he fotografiado como un tamaño como de un grano de arroz. Es bien ovalado como lo que yo vi, y lo que yo veo, que la luna está más o menos a 360.000 kilómetros. Y vos lo fotografiás y ves la dimensión, eso tiene que ser muy grande. Uh-huh. Y los cráteres que hay también tienen que ser muy grandes. Beto, ¿y qué opinión tenés vos acerca de el tiempo que pasó entre la última llegada del hombre y por ahí los últimos viajes, después que fueron los chinos, digamos, a la cara oculta de la luna? ¿Qué pensás acerca de ese periodo de no ir a la luna con tanta asiduidad, digamos, después de haber llegado? Mi opinión personal, sí, es una opinión mía, como todos, obvio, que opinamos y teoría. Ellos encontraron algo
y es algo que a la larga te va diciendo como que eligieron o no vengan más, o quizás se hizo un contacto, pero no con la raza que tenemos acá, quizás sea otra civilización, mi opinión. Ahora después cómo se arregló no sé. Y ahora vos, ¿por qué pensás que, por ejemplo, en los medios no se hace hincapié muchas veces entre llegamos, hubo una lucha entre Rusia y Estados Unidos por llegar, y luego semejante bache en no ir más? ¿Cómo decís vos que se logra semejante semejante comunión de ideas para no hablar del tema? O por lo menos en los ambientes normales. Hay algo. La humanidad en sí, el resto, no estamos preparados como para un contacto. Y no lo vamos a entender, no nos vamos a entender, pienso yo. Y después ellos se ocultan mucho. ¿Cuál es el secreto? No lo sé. Después todas las civilizaciones, de lo que han dejado y lo que vemos, tienen vestigios que han dejado, que han tenido contacto. Pero el misterio es por qué se fueron. ¿Por qué nos dejaron? Sí, ¿por qué se cortó el contacto? Porque hay etapas de las civilizaciones, de lo que se encuentra, un salto enorme. Y de eso te saltan al hombre de las cavernas. Sí, puede ser que en la Tierra haya habido en algún momento una civilización avanzada. Sí, porque está muy claro, si era la época de piedra o lo poco que se tenían, lo que dejaron, las construcciones en piedra, sí, todo lo que es la historia, no encontrás nada. Sí. Y sin embargo ellos dominaban hasta cómo las construcciones, todo. Sí, sí. La maquinaria, ¿cómo se hizo eso? A mano con un pincel, con un martillo de piedra, se pudo hacer. Hubo algunas cosas que hoy día no podemos entender cómo lo hicieron. No todo, pero muchas cosas, como para mí las pirámides de Egipto. Claro, y otros hay construcciones, hay cosas, son fabulosas. Entonces te da a pensar, no, acá hubo gente muy, así hablando en cosas, hubo gente muy adelantada. Sí, se hablaba de la Atlántida y de otros. Un montón de cosas, que hay muchas cosas que se ocultan. Muchas cosas se ocultan por ciertas cosas, pero bueno, en fin, para no que se arme lío, no quiero nombrar, pero vaya a saber muy oculto. ¿Qué civilización existía en ese momento, ¿no? Que después se perdió, o se fue, o desapareció de alguna manera, ¿no? Claro, sí. Aparte después te quedan todas las escrituras, te quedan esos monumentos que son trabajados en piedra, cosas, bueno, infinidades. Y vos fijate una cosa que también le he prestado atención, como se encuentran las momias. Pero no encuadra las momias con el desarrollo que tenían esas culturas. Sí. Es como que las momias apareció después que se fueron los que tenían esa cultura. Porque me da la impresión, o así, como que fuera muy ridículo una momia a comparación de todo lo que han dejado. Claro. Y yo respeto todas las religiones, todo, pero hay cosas que no me cierran. No sé cómo explicar, pero no me cierran, no. Hay muchas cosas que no logramos entender todavía. Es claro, y no podemos lograrlo porque se oculta mucho. Sí. Y nos han mentido mucho también. Y a poquito se va, el ovillo se va, como es, invanando, pero nos cuesta un triunfo. Claro. No se puede, no. Recién ahora se está saliendo un poco la luz, pero hasta ahí nomás. Bueno, Roberto, se nos hicieron las 10, te agradecemos, gracias por estar con nosotros, por contarnos tus experiencias y tus pensamientos, y bueno, en algún otro momento te vamos a llamar.
espero Sí, que a lo que los pasa es que oyentes uno a veces te les- agarra la emoción y te vas olvidando de un montón de cosas de contar, pero bueno, y sí, nada, como decís vos, no va a faltar otra desde oportunidad. desde ya esperemos que a nuestros oyentes les haya gustado este caso que te ocurrió cuando eras chico, que es muy interesante porque lo tuviste ahí, tuviste a 50 metros al Y fenómeno. te digo más, que hay muchos que de la misma situación mía, nada más que a veces no lo quieren dar No a lo conocer, cuentan, no. pero hay un montón de No. gente. Sí. Te dejo un saludo que nos deja para vos Néstor Rey. Me olvidaba de Un pasártelo. abrazo fuerte, el amigo. Sí. Y gracias por el llamado y bueno, y espero que le haya gustado mi relato, mi opinión y bueno, mis Gracias. ideas, en fin. Gracias. No soy dueño de la verdad, pero supongo, nada Pero más. acá, Trato de se ayudar. trata de charlar como si estuviéramos en el café UFO Pilar, charlando Bueno, entre nosotros y cada uno diciendo lo que le parece y lo Sí, que es le lindo, pasó es lindo. y lo que vivió. sí. Y bueno, te vuelvo a retirar. Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos, Roberto. Bueno, Hasta hasta luego. otra oportunidad. Un abrazo. Chao. Un abrazo grande.